¿Puede una mujer ser pastora? Bueno, este es un debate abierto desde hace muchísimos años sobre los que dicen que sí o los que apoyan que sí y los que dicen que no. Pero yo tengo que decir que la respuesta obvia es sí puede. De hecho, sí que hay muchísimas mujeres en todo el mundo que lo hacen, ¿sí? Que son predicadoras, pastoras. Pero la pregunta que deberíamos hacernos, o la pregunta correcta sería, ¿debe una mujer, conforme a lo que dice la Escritura, ejercer el oficio del pastorado? Esto ya suena un poco distinto, aunque se le parezca. Los que apoyan esta posición de que sí se puede, pues utilizan argumentos, utilizan pasajes donde hay mujeres destacadas dentro de las Escrituras, que han ejercido cierto liderazgo, que han ejercido cierta influencia, y se utilizan estos pasajes para apoyar que pues efectivamente sí es posible, que no hay ninguna prohibición o ninguna que la Biblia no rechaza esto, ¿no? Y los que dicen que no, los que contradicen esta postura, pues también utilizan pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando Pablo menciona el listado de aquellos que anhelan el ser el obispado, como dicen algunas traducciones, los que anhelan, los que desean ser ministros, predicadores, pastores, en fin, ¿no? Y ahí menciona una serie de listas, como que deben ser maridos de una sola mujer, no dados al vino, en fin. Y hay pasajes tanto para apoyar, o esto parece, como para rechazar esta postura. Sí, pero yo quiero, viendo que esto es un tema que genera conflicto, y quiero ser muy cuidadoso al decir lo que voy a decir, yo quiero ir a la raíz del asunto, quiero ir al génesis del asunto, ¿sí? Al génesis donde deberíamos haber comenzado todos. Pero el asunto es que no ha sido así. La mayoría, por no decir todos, los nacidos de nuevo, hemos comenzado a ver la película por la mitad, empezada. No hemos visto el principio. Y como todo, cuando vemos una película empezada, pues podemos hacer nuestras propias conjeturas, y hemos llegado a nuestras propias conclusiones acerca de las cosas que hemos leído, acerca de las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las cartas que él escribió, en fin, ¿no? Y hemos empezado a hacer y a aprender, porque así se nos ha enseñado también a nosotros, y así también luego nosotros hemos enseñado a otros también, y así se ha generado pues una serie de diversas posturas, posiciones, ¿no? De doctrinas, y esto lo que ha hecho es causar gran división, no solamente, este es uno de los temas, ¿no? El tema del pastorado, pero así como esto, pues una gran mayoría de temas que hoy traen tanta división dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y mi objetivo con esto es redirigirnos a donde deberíamos haber empezado, al Génesis. Vamos a ver la película desde el principio, vamos a comenzar, ¿eh? ¿Qué tal? Si empezamos a ver otra vez desde el principio, ¿sí? Pues para ello vamos a ver lo que nos dice la Escritura, en este caso Pablo, acerca de esta postura. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que él fue elegido. Pablo nos está diciendo que él fue el elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y de la verdad. Entonces, bueno, aquí él habla acerca de los gentiles, como que este mensaje va dirigido a los gentiles, otro de los tantos conflictos o tantos debates que hay, que si somos gentiles, si no somos gentiles, en fin, pero esto no es el asunto que vamos a tratar hoy.
Esto ya lo he tratado en otras ocasiones. Pero bueno, así como el tema que nos compete hoy del pastorado, pues este de los gentiles y otros tantos más ha generado tanta división dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Pues justamente por lo que he mencionado antes. Hemos empezado a ver la película empezada, ¿sí? Entonces Pablo nos está diciendo aquí que él ha sido elegido. ¿Elegido por quién? Por Dios. Esto ya lo sabemos. Lo que conocemos un poco la Escritura, ya sabemos que él fue elegido directamente por el Señor Jesús, ¿sí? En ese camino a Damasco. En fin, esto ya lo conocemos. Y él nos está diciendo aquí que este mensaje acerca de que nos quiere enseñar, para enseñarnos esta verdad. Bueno, hay muchas verdades que hay dentro de todo esto, ¿no? Y dice que dentro de lo que va a decir a continuación, porque él ahora va a decir varias cosas que ahora vamos a ver, él dice, no estoy exagerando, dice, solo digo la verdad. Esto es muy importante. Tenemos que leer este pasaje muy detenidamente y meditar sobre cada palabra que aquí se está expresando, porque aquí le está diciendo que él fue elegido por Dios. Si él fue elegido, él es un mensajero de Dios, él es un portavoz, un vocero de Dios, de lo que Dios nos quiere decir. Sigamos escuchando qué nos dice. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Bueno, tengo que pausarlo aquí porque una porción de este pasaje que hay muchas personas, en este caso entiendo que les afecta más a las mujeres, que no les es tan agradable esta porción, ¿no? de este pasaje que está hablando Pablo, porque aquí esto parece que, teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos modernos de ahora, suena como con un tono machista. No le permito, dice, yo no les permito. Está hablando Pablo como el hombre, ¿no? Pero bueno, hace un momento hemos leído anteriormente donde él dice que él fue elegido como ministro, como predicador, para enseñar una verdad o muchas verdades. Él fue elegido, por lo cual si leemos este pasaje pensando en el hombre, a Pablo como el hombre, como el ser humano, pues obviamente esto tiene un tilde machista o así, ¿no? Viéndolo de esta manera. Pero si entendemos que la escritura es inspirada por Dios, por lo cual tenemos que entender que es Dios quien está hablando, utilizando en este caso a Pablo, pero es Dios quien está hablando de este asunto y que nos quiere enseñar algo que está muy lejos de tener que ver con el asunto machista, aunque en el plano natural así lo refleje. Entonces, teniendo esto en cuenta que es Dios quien está hablando, utilizando a Pablo, podemos estar a favor, podemos estar en contra de esta postura, pero lo que no podemos perder de vista es Dios, es el que está dando la instrucción. Es Dios. ¿Sí? Sigamos escuchando a Pablo. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Pues Dios creó primero a Adán y luego hizo a Eva. Aquí es donde comienza la película. Aquí es donde nos remontamos al inicio de la película. ¿Sí? Yo estoy utilizando aquí esta versión moderna, esta versión dramatizada, que es un lenguaje moderno, que bueno,
no me gusta mucho utilizar estos lenguajes modernos porque para darnos a entender algo con facilidad, lo que utilizan estos lenguajes modernos es suavizar mucho las palabras y a veces no suenan tan enfáticas o tan categóricas, por lo cual a veces no nos acuden tanto, no nos acuden de manera de hacernos reflexionar, de detenernos a reflexionar sobre una palabra, un mensaje, en fin, ¿no? Sobre un pasaje o una palabra misma, como en el caso de la anterior, ¿no? Esta que dice ahora bien. Esta palabra ahora bien, aquí se traduce así, en las versiones más antiguas, como Reina Valera y otras, dicen porque Adán fue creado primero, porque Adán no fue engañado. ¿Sí? En lugar de utilizar esto de decir ahora bien, dice ¿por qué Adán fue creado primero? ¿Sí? Y esto parece lo mismo, pero no lo es. Porque él no está dando la respuesta. Dice, bueno, lo que le voy a decir, este es el motivo de todo lo que les voy a decir. Este es el motivo. No solamente que Adán fue creado primero, ahora veremos más cosas, ¿no? que Pablo hablar. Pero entendamos qué es lo que está diciendo. Mira, le voy a dar el motivo por el cual voy a decir todo lo que voy a decir. ¿Por qué voy a decir? ¿Sí? Aunque aquí en esta traducción diga, pues bien. Vamos a seguir. Creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada. Aquí también en este lenguaje utiliza esta frase. Dice, ahora bien, y el antiguo dice, la versión antigua dice, porque Adán no fue engañado. Suena más categórico, más enfático, ¿sí? Pero luego dice aquí, en esta versión moderna, dice que la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. La versión antigua nos dice que la mujer fue seducida, o en algunos casos engañada, también dice otra traducción, y ella incurrió en transgresión. ¿Sí? Nótense que aquí está hablando de dos personajes bíblicos, está hablando de Adán y está hablando de Eva. Pero cuando habla de Adán, este pasaje, si lo analizan bien, da la impresión de que Pablo está excusando un poco a Adán o librándolo un poco de toda esta consecuencia, de lo que él va a decir ahora y de otras cosas que están incluidas aquí. Y está como protegiendo, bueno, viéndolo así, desde afuera, y parece como cargando todo el peso, toda la culpa sobre la mujer, sobre Eva. ¿Sí? Y aquí dice que Adán no fue engañado, pero dice que fue Eva la que incurrió en transgresión. Aquí dice pecado, también es válido. ¿Sí? Sigamos escuchando. Y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Bueno, hemos visto que Pablo aquí pareciera que está cargando toda la culpa sobre Eva de este asunto, ¿no? De lo que sucedió en el Edén, y por eso él habla de ese tono de que no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, y bueno, en fin, todo esto que se está hablando. Pero vuelvo a decir, si no entendemos que es Dios quien está hablando en este asunto, primero no vamos a entender nada, segundo vamos a sacar nuestras propias conclusiones, y esto es lo que va a traer un montón de divisiones, como lo que está ocurriendo aquí, de verdad. Porque si vemos, si empezamos a ver la película, que ahora lo haremos, vamos a ver que parece que la película original o el principio está contradiciendo lo que dice aquí Pablo, porque en el Génesis vemos cómo Adán y Eva aparentemente hacen lo mismo. Aparentemente, desde afuera, sin escudriñar, sin entender qué es lo que Dios nos está transmitiendo, porque dice que Eva comió, dice que comió del fruto, y luego ella fue y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Eso dice la Escritura. Entonces, leyéndolo así, los dos han hecho lo mismo, por lo cual no tiene sentido de que ahora Pablo esté diciendo que fue Eva la que incurrió en transgresión
y que Adán no fue engañado y que fue Eva el motivo del pecado, y como que está inculpando exculpando a Adán de este asunto como si Adán no hubiese tenido nada que ver. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la Escritura con este asunto, ¿sí? Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Bueno, aquí vemos cómo primeramente el que es llamado, el que se le llama la atención primeramente, es al hombre. Dios está pidiéndole al hombre cuentas acerca de lo que está sucediendo, de lo que han hecho. Aquí vemos la respuesta de Adán, ¿no? Como él culpa a Eva, intentando pues con el miedo que tenía, y esto lo hemos vivido creo que todos alguna vez. Hemos tirado, como dice, balones fuera y buscar un culpable externo para nosotros no asumir nuestra responsabilidad, ¿sí? Este trozo de ese pasaje es el que se ha utilizado, o me han respondido o me han refutado la opción cuando yo he dicho que, y ahora lo veremos con las Escrituras, que lo que hicieron tanto Eva y Adán, aunque cuando lo leemos a simple vista parece que han hecho lo mismo, han cometido el mismo pecado, han cometido la misma transgresión, porque ambos comieron del fruto, ambos desobedecieron, y visto así, pero luego vemos cómo Pablo está haciendo una diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Por qué Pablo está? Porque, vuelvo a decir, Pablo es el elegido de Dios, y a esos que Dios elige, a esos Dios capacita, a esos Dios les revela cosas que a muchos otros no les es revelado. Pablo sí le fue revelado el misterio que se esconde para aquellos que solo buscan a Dios por lo que Él da, por la salvación, para ser salvos, y librarse del infierno, del castigo, y para vivir en el cielo, y lo que Dios da. Pero los que buscan a Dios para conocer, además de ya habiendo sido salvos, ya habiendo obtenido la salvación, y buscan a Dios para conocerle a Él por el porqué de su carácter, de cómo actúa, de cómo reacciona ante ciertas condiciones humanas, ¿no? Cosas que hemos hecho, para aquellos es aquello que se les es revelado, misterios están escondidos, perlas escondidas, tesoros escondidos dentro de la Escritura, que a otros a los que solo quieren lo que Dios da, no se les es revelado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo que Adán aquí está haciendo, echándole la culpa a ella, simplemente tengamos en cuenta que antes de caer en pecado, Adán, antes de la desobediencia, porque efectivamente fue una desobediencia, Adán era perfecto. El pecado tanto Adán como Eva eran perfectos. El pecado los arruinó luego. En el mismo instante en que ellos caen en pecado, ¿sí? Pues ese pecado pues los distorsiona. Ya no son, entonces, debido a ese temor que antes no habían experimentado, Adán responde de esta manera echándole la culpa a Eva. Pero yo he dicho en otros estudios que lo que hizo Adán con Eva fue simplemente lo que dice el mismo apóstol Pablo, que compara a Adán como a Jesús como el postrer Adán, donde dice la Escritura que Jesús se entregó por la iglesia, que la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por la iglesia dando su vida por ella. Eso lo sabemos. Bueno, yo he dicho, y esto me refutan cuando leen este pasaje, como Adán no amaba tanto a Eva, puesto de que le echó la culpa. Bueno, vuelvo a decir,
esto no significa que Adán no la amara y que no estuviera dispuesto a dar su vida por ella. Y eso fue lo que hizo. Adán se entregó a la muerte, así como Jesús por la iglesia. Eva es una representación de toda la iglesia, de toda la iglesia. Y Adán se entregó a la muerte sabiendo que ya Eva había desobedecido, por lo cual el castigo para ella era la muerte. Él se entregó, porque por eso dice Pablo que él no fue engañado. Ella desobedeció siendo engañada. Ella incurrió en transgresión, cayó en pecado por medio del engaño, pero Pablo nos está diciendo claramente que no fue el caso de Adán, y aquí viene un poco la diferencia. Él se entregó viendo que su amada, la que llevaba toda la iglesia dentro de su vientre, había caído en pecado, por lo cual su castigo era la muerte. Él se entregó a la muerte por amor, pero una vez que se entrega por amor, desobedeciendo, pues el pecado hace que él reaccione de esta manera, con temor, con miedo, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de aquel que le va a reprender, de aquel que le va a castigar. Entonces él dentro de este temor, ya no siendo perfecto, pues él culpa a la mujer. Y esta es la explicación. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver lo que dice la mujer. Entonces, el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Bueno, y aquí ahora vemos la respuesta de la mujer, ¿no? Cuando Dios ya, después de haber reprendido al hombre, de haberle pedido cuentas al hombre, pues hace lo mismo y le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? Esta pregunta, ¿qué has hecho?, es muy importante, porque ¿qué fue lo que hizo la mujer? Vuelvo otra vez a decir lo mismo. Si leemos el pasaje, vemos que aparentemente ambos han hecho lo mismo. Sin embargo, aquí la mujer le está preguntando, Dios le está preguntando a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Sí? Ella hizo algo distinto. Lo que hizo ella fue totalmente distinto a lo que hizo Adán. ¿Sí? En este caso, la motivación, y luego también en cómo realizó esto que hizo. Y ahora lo vamos a ver. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Bueno, veamos una cosa aquí. El Señor le dice a Eva: ¿qué has hecho? Después que ella da su respuesta, ahora el Señor le pregunta a la mujer, a la serpiente, en este caso es Satanás: ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho la mujer? ¿Qué ha hecho Satanás? ¿No? Esta pregunta: ¿qué han hecho? Ustedes dos, ¿qué han hecho? Bueno, aquí no vemos ninguna respuesta de Satanás. Aquí la escritura omite la respuesta. Sí vemos la respuesta de Eva. Si vemos la respuesta de Adán, aquí no hay respuesta sobre la serpiente, pero aquí lo que va a decir el Señor a continuación es lo que nos va a declarar un poco qué fue lo que sucedió y qué fue lo que hicieron ambos. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Su descendiente te golpeará la cabeza. Entonces aquí dice, en esta versión, esta sí que es la parte que más me gusta de esta versión, porque dice que, espera, lo voy a aquí, sí, lo voy a aquí. Esta versión dice: y pondré enemistad entre tú, hablando Dios con Satanás, tú, Satanás, y la mujer. Voy a poner una enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella. En este caso, esta versión sí me gusta más la palabra que utiliza, porque se asemeja más a lo que dice el original. Nosotros hemos leído la versión antigua, que nos dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, y su simiente, la simiente de la mujer, o sea, dos simientes. Pero el caso es que cuando hemos leído esta palabra simiente, vuelvo a decir, no nos hemos detenido a
preguntarnos o a meditar sobre qué es lo que significa esto y por qué Dios está utilizando este lenguaje o estas palabras dentro de algo que en principio hemos creído toda la vida que ha sido pues una fruta, que lo que el árbol le ofreció a la mujer o la serpiente y que lo que Eva se comió y luego Adán también se comió y entonces como he dicho, hemos empezado a ver la película porque nos han contado empezada y ahora vemos que Dios está hablando aquí de una descendencia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, entre tu descendencia, la descendencia de Satanás, pero ¿qué descendencia de Satanás? ¿De qué está hablando aquí la escritura? Pero bueno, no me voy a alargar en este asunto porque esto ya lo he tratado antes. Si acaso dejaré el link para los que quieran conocer más de este asunto, porque aquí lo que estamos tratando es si es lícito o no, según las escrituras, pues que una mujer ejerza el pastorado, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir escuchando el pasaje y vamos a ver que luego vamos a escuchar la sentencia que se le dicta a cada uno. En este caso estamos viendo la sentencia a la serpiente, en este caso a Satanás, ¿sí? La sentencia que se está dictando. Seguidamente Dios va a dictar sentencia a la mujer sobre lo que ella hizo y luego vamos a ver cómo Dios va a dictar también sentencia al hombre. Y vamos a ver que la sentencia de la mujer y la sentencia de Satanás tienen una similitud en cuanto al contenido. Tienen una similitud en cuanto al contenido y es que todo tiene que ver con descendencia, con reproducción. Todo tiene que ver con descendencia y con reproducción. Sin embargo, cuando Dios emite la sentencia sobre el hombre, no tiene nada que ver, o sea, no hace alusión absolutamente a nada de lo que de la descendencia y de la reproducción. Y esto es lo que digo, donde están las perlas que Dios esconde para aquellos que buscan conocerle a Él y el por qué Él hace lo que hace y dice lo que dice, que Él no es exagerado cuando Él emitió esa sentencia, como hemos escuchado algunas veces, todo esto por una manzana o por una pera o por una fruta, que el mundo está como está. No, lo que sucedió fue algo mucho más grave, ¿sí? Y aquí vamos a ver la sentencia de la mujer. Y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Bueno. Aquí vemos esta versión también, como dice, que dijo a la mujer: haré más agudo tu dolor. La versión más popular que hemos leído dice: multiplicaré los dolores en tus preñeces. Multiplicaré. Aquí dice: haré más agudo. Bueno, aquí ya es asunto de gusto, ¿no? A quien le guste más un término que otro. A mí me gusta en este caso más el antiguo. Multiplicaré es más categórico, ¿no? El dolor en tus preñeces, dice el antiguo. Con dolor darás a luz a tus hijos, dice el antiguo, la versión antigua. Y la versión antigua nos dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto dice la versión antigua. Aquí dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Bueno, se parece, pero hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia está: y desearás controlar a tu marido. La versión antigua dice: y tu deseo será para tu marido. Ese deseo que está hablando ahí no está hablando de este deseo que menciona esta versión, porque ahí en la versión original está hablando acerca del deseo sexual. Ese deseo sexual, porque todo esto, como he dicho, tiene que ver con reproducción, tiene que ver con sexualidad, porque para que haya reproducción tiene que haber sexualidad. Cuando estamos hablando de seres vivos, ¿no? Tiene que haber sexualidad previa para poder haber reproducción. Es lógico. Entonces, ¿de qué sexualidad está hablando? Pues aquí está hablando de que ese deseo con que ella obtuvo para hacer lo que hizo con este árbol, que no era un árbol, que esto ya lo he explicado 1000 veces, que no era ningún árbol, por lo cual si no era ningún árbol, tampoco no había ninguna fruta en ese árbol, sino que esa fruta simplemente es un resultado, una consecuencia de un acto, y en este caso es un acto sexual, así de claro, ¿sí? Esto ya lo he explicado 1000 veces, pero este no es el caso ahora, ¿sí? Entonces, ese deseo sexual que ella se le despertó,
por el cual ella fue engañada para ser igual a Dios, teniendo en cuenta que nadie, ningún ser humano puede ser igual a Dios por comerse una fruta, nadie, a menos que eso que se coma tenga que ver con la reproducción, en este caso una semilla, lo que dice el versículo 15, tu simiente, esa simiente o esa descendencia viene por medio de una semilla que le fue implantada a Eva. Por eso Dios le está diciendo a Satanás, entre tu simiente, ¿cuál simiente? Pues la simiente que ella había plantado en Eva, ese fruto, cuando ella comió ese fruto, fue un acto que ella hizo, en este caso carnal, sexual, aunque parezca escandaloso, y ella obtuvo esta semilla dentro de su vientre, y esta es la única forma como ella podía llegar a ser igual a Dios, aunque en este caso fue con engaño. El que quería ser igual a Dios era Satanás. Él quería ser igual a Dios teniendo una descendencia humana, porque ya tenía a los ángeles que se habían revelado, que le adoraban a Satanás, pero él quería más. Él quería ser como dioses, no me conformo con menos. Quiero ser semejante al Altísimo, como dice la Escritura. Y la única forma de ser semejante al Altísimo era teniendo una descendencia que él por sí mismo no podía, porque él no es creador. Él tuvo que manipular lo creado, en este caso a Eva, el vientre de Eva, para tener una descendencia. Por eso Dios le está diciendo, voy a poner una enemistad entre tu descendencia, esa descendencia que tú quieres tener para que te adoren. Voy a poner una enemistad entre esa descendencia y la descendencia que yo voy a poner también dentro de ella por medio de Adán. Voy a poner enemistad entre estas dos descendencias. Entonces veamos que tiene que ver todo con descendencia, con reproducción, sexualidad, como he dicho, ¿sí? Y veamos que toda la sentencia hacia Eva tiene que ver con reproducción, todo. El dolor en las preñeces, el dolor a los hijos, el deseo sexual, todo eso. Y ya no hablemos si tengo que mencionar lo de la menstruación, el dolor de la menstruación, el dolor menstrual. No solo eso, sino que la Escritura dice que la mujer, mientras está en el Antiguo Testamento, es considerada impura, no puede entrar dentro de la congregación, nadie se puede sentar donde ella se sienta, nadie puede inclusive tocar las cosas que ella toca mientras está en ese periodo de impureza, y todo un ritual que nos habla Levíticos acerca de este asunto. Pero bueno, los que quieran ir un poco más allá, ¿sí? Pero me estoy alargando y me estoy saliendo del tema que quiero tratar, que es del pastorado. Sigamos. Pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Tremendo esto. Bueno, como he dicho anteriormente, si analizamos y repasamos la sentencia, la de Eva y la de Satanás, vemos que tiene la misma similitud. Ambos tienen que ver con una descendencia, con un linaje, con una simiente, con una semilla. En el original también, el original hebreo, usa la palabra semen, ¿sí? Haciendo alusión a la biología, a la reproducción, ¿sí? Por lo cual esos hijos, esa descendencia que puso Satanás sobre la tierra, en contra de lo que muchos dicen que es espiritual, no solo es espiritual, también es biológica. En fin, el asunto es que ahora luego el pasaje termina diciendo que Adán puso el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella, esta palabra ella hay que resaltarla, sería la madre de todos los que viven. Ella sería la madre de todos los seres vivientes, dice la versión antigua. Ella, por cuanto Eva, no dice esto de Adán, no dice que Adán era el padre de todos los seres vivientes, no lo dice porque no es así. Por eso Caín no aparece en el linaje de Adán, ni toda la genealogía que vemos en la Escritura de Caín, que hay una genealogía extensa de Caín, donde salen todos estos pueblos que luego se convierten en los enemigos de Israel, en los egipcios, los filisteos, los amorreos, los jebuseos, toda esta gente
que se convierten en esos grandes enemigos, conforme dice Génesis 3:15, que va a poner enemistad entre una descendencia y otra. Pues ahí vemos el resultado, ¿no? Esos pueblos que luego se convierten en los grandes enemigos, hasta el sol de hoy todavía siguen siendo enemigos del pueblo de Israel. Pero el asunto es que aquí dice la escritura que Adán le puso el nombre Eva porque ella es la madre, porque ella sí tuvo esas dos simientes, ella sí es la madre de esos dos linajes, de esas dos descendencias, y ella efectivamente. Entonces este pasaje que está es muy revelador de lo que realmente pasó en el Edén, ¿sí? De lo que pasó en el principio de la película. Bueno, hemos retrocedido un poco la película hasta, bastante, aunque no al inicio. El inicio sería Génesis 1, pero hemos retrocedido hasta el punto donde Pablo está dando el por qué una mujer, según las escrituras, no debe ejercer el oficio de pastorado. Aunque puede hacerlo, porque de hecho lo hacen, pero el asunto es si deben conforme a las escrituras. Y Pablo está siendo aquí categóricamente diciendo, pues no. Y da el motivo, y el motivo él explica el Edén. Por eso me he extendido intentando explicar esto del Edén. Lo que pasa es que al ser un asunto tan complejo, pues no me puedo extender demasiado en esta presentación, cosa que ya lo he hecho en otros estudios, dando más detalles acerca de lo que realmente sucedió en el Edén. Pero a continuación voy a reproducir un video de una pastora, donde ella, sin quererlo, sin proponérselo, porque no es el asunto que ella está tratando, el asunto del pastorado, ni el asunto de lo que sucedió en el Edén, pero aún así ella en este corto video ya logra resumir ambos asuntos, donde ella va a explicar lo que sucedió con Sara, donde ese vientre de Sara había sido apartado, había sido santificado, apartado por medio de una promesa, donde ella iba a albergar en su vientre 1000 generaciones en el vientre, por medio de la promesa hecha a Abraham, que iba a ser a través de Isaac, ¿no? Entonces, si Sara, su vientre había sido santo, apartado para 1000 generaciones, ¿cuánto más el de Eva? Así como Dios impidió que el vientre de Sara fuera contaminado, en el caso del Edén Dios no lo impidió, y el vientre de Eva sí fue contaminado por medio de una semilla, lo mismo que quería hacer Abimelech, contaminarlo con una semilla. Dios se lo impidió. En el caso del Edén, por soberanía de Dios, él no lo impidió, mas aún así el vientre de Eva fue contaminado, y este es el motivo por el cual vino la sentencia tan severa sobre Eva, vino la sentencia tan severa sobre la humanidad, y el motivo por el cual Pablo está diciendo que fue Eva la que incurrió en transgresión o en pecado. Este es el motivo. Su vientre fue contaminado, ¿sí? Lo explico. Ahora escuche. ¿Por qué Abimelech le da una ofrenda de 1000 monedas a Sara? Vaya conmigo a Primera de Crónicas 16:15. Dice así: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para... Verso siguiente. Del pacto que concertó con... Un momento. Al parecer, el diseño no era de Isaac, era para 1000 generaciones. Era un diseño de plenitud, de absoluta plenitud. Ahora escuchen. El vientre de Sara había sido visitado en Génesis 19. ¿Preparado? Solo para Isaac. Si Abimelech tenía relaciones sexuales con Sara, iba a contaminar el diseño. Entonces Dios le dice: si la tocas, te mato. Porque ahí había ¿cuántas generaciones? Y se acordará del pacto que hizo con Abraham y de la palabra que mandó para 1000 generaciones.
Y Dios tenía, mire, Sara veía a Isaac y Dios decía, ese es el vientre que carga 1000 generaciones. Entonces cuando Abimelech va a dejar a Sara, no la va a tocar. Yo no sé a este hombre cómo le vino la revelación. Y el hombre aparta 1000 monedas, honrando el pacto de plenitud que el cielo tenía con Sara. Bueno, hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado lo que ella ha dicho. Aquí ha dicho unos principios bíblicos, wow, que yo de verdad, como se dice coloquialmente, me quito el sombrero delante de esta persona, porque lo que esta mujer ha dicho, te aseguro que no lo he escuchado, estos principios, estas verdades que esta mujer está arrojando aquí, en muchos grandes hombres predicadores, pastores, predicadores. No he escuchado verdades tan profundas como lo que esta mujer aquí está hablando, aunque yo ahora no me voy a extender porque me desviaría, ¿sí? Pero ella está hablando de cómo Dios apartó ese vientre de Sara, y obviamente esta historia sabemos que está en Génesis, cómo Dios, por medio de una promesa que le había hecho a Abraham, la promesa era Abraham, el portador de la simiente, que en este caso era Isaac, ¿sí? La promesa fue hecha a él, no fue hecha a Sara, fue hecha a él, a Abraham. Pero el vientre, como bien lo dice aquí esta pastora, fue reservado el de Sara, ¿sí? Cuando Abimelech, en este caso tenemos que recordarnos lo que está sucediendo aquí, ¿no? Lo que está sucediendo aquí, recordemos que es cuando Abraham, ¿sí? Se va a vivir a este pueblo donde reina Abimelech, y él, por temor de que lo van a matar a él porque su mujer era hermosa, Sara era muy hermosa, él dijo que era su hermana, por miedo de que lo mataran, porque esto era una costumbre así, de que los reyes mataban cuando se encaprichaban con una mujer, pues mataban al marido para así poder quedar con la mujer. Entonces Abraham, conociendo esto, pues él tuvo temor, a pesar de que es conocido como el padre de la fe, y así efectivamente lo es, pero dentro de su humanidad, dentro de su imperfección, él tuvo temor de ser muerto por causa de Sara, y él llegó y la presentó como su hermana, a esto que Abimelech, el rey, en este caso filisteo, la quiere tomar como mujer, la quiere tomar como esposa, y en el momento que él la toma, pues Dios le habla, ¿no? Dios le habla en un sueño, Abimelech, y diciéndole lo que esta mujer dice, ¿no? Si la tocas, te mato. O sea, no puedes tocarla. Y bueno, pues Abimelech en este caso, pues oyendo la voz de Dios, pues él hace algo aquí profético, Y aquí es donde viene el asunto del pastorado que quiero bueno, Dios me dé gracias para explicar esto, porque esto es algo muy delicado, y aquí no pretendo traer más conflictos de lo que ya este tema arroja ya por sí mismo, ni señalar a nadie concretamente. Simplemente quiero aportar lo que yo he recibido escudriñando este asunto, ¿no? ¿Por qué Abimelech, que era un rey filisteo, un incircunciso, un gentil, recibe la visión que ella relata ahí, ¿no? De estas 1000 monedas de plata y en fin, ¿no? Y le da unos presentes también a Abraham y toda esta cosa? ¿Por qué? Siendo que estaba Abraham allí, que era el siervo de Dios, era el hombre de Dios, era el líder, era el pastor, vamos a decirlo de esta manera, lo podemos decir así, era el pastor, de hecho lo era, porque a él lo seguía un gran pueblo donde él era el líder o el pastor, por supuesto. ¿Y por qué a Abimelech, siendo que había un pastor, un líder de Dios, se le da esta revelación de las 1000 monedas que tienen que ver con el tema del milenio? Este es otro asunto que, por eso digo, ahí que hay muchos principios que esta mujer aquí está hablando, que ahora no me voy a extender, que tienen que ver con lo que va a ocurrir en el final de los tiempos, donde estas naciones, dice la Escritura, que van a venir a Israel, a Jerusalén, a rendirle tributo en forma de ofrendas, tienen que honrar al Dios de Israel en Jerusalén, y las naciones que no lo hagan, pues va a caer plaga sobre ellos,
Dios no va a mandar lluvia sobre esas naciones que van a sobrevivir, naciones que van a sobrevivir a la ira de Dios, a lo que se conoce como la gran tribulación. Van a haber naciones, van a haber remanentes, pequeñas cantidades de esos pueblos que van a sobrevivir, que van a estar en ese milenio, y que Dios ordena que ellos tienen que venir de año en año, tienen que subir a Jerusalén. Esto lo dice el Antiguo Testamento, también nos lo dice el Apocalipsis, estas naciones, ¿sí? El asunto es por qué Dios está utilizando a un incircunciso en lugar de utilizar al líder, que era en este caso Abraham, para traernos a nosotros, porque estas profecías son para nosotros hoy, para nosotros entenderlas hoy, no eran ni siquiera para esos tiempos. Y Dios utiliza un incircunciso en lugar de un líder. Bueno, recordemos que cuando el líder no ejerce su función, o deja de ejercerla, o interrumpe su función de liderazgo, por la razón que sea, pues Dios no va a interrumpirse el plan que Él tiene. Él no lo va a interrumpir, Él va a utilizar todos los medios que sean. Él puede hacer cantar a las aves, Él puede hacer hablar a las piedras, Él puede hacer hablar una mula, Él puede utilizar todos los medios de la creación para comunicarnos y para enseñarnos acerca de su propósito. Y en este caso lo utilizó Abimelech, un incircunciso. Lo utilizó porque Abraham había fallado, estaba fallando, no estaba ejerciendo el liderazgo en ese momento, porque había incurrido en una mentira. Por temor, sí, para cuidarse, sí, pero estaba incurriendo en una mentira, cosa que, si no es por la intervención de Dios, por la promesa que Dios ya había hecho a Abraham, ese vientre de Sara, que dice esta pastora aquí, hubiese sido contaminado porque Abimelech la había tomado por mujer. La había tomado por mujer. Si no es por la intervención directa, Abraham no hizo nada para intervenir, sabiendo que había una promesa. Abraham sabía de esta promesa. Abraham conoció, él recibió esa promesa directamente, y sin embargo, él, cuando Abimelech la toma por mujer a Sara, él, por temor, él no hace, el miedo le paraliza y no hace nada. No hace nada. Deja de ejercer su liderazgo, su autoridad como líder, aunque esto le costara la vida. Pues él prefirió guardar su vida, prefirió resguardarse él, ¿sí? Bueno, esto es una similitud de por qué hoy en día, y esto es lo que quiero explicar, y espero que bueno, cada uno reflexione y tome su conclusión, y en fin, ¿no? Y me puedan tachar, o en fin, cada uno con lo que voy a decir a continuación. Esto es lo que sucede hoy en día, el motivo por el cual las mujeres hoy en día están ejerciendo el liderazgo en muchas iglesias, el pastorado, en fin, todo esto que la Biblia o el apóstol Pablo nos ha dicho que no le es permitido. Sin embargo, ahora pareciera como que si Dios hubiese cambiado de opinión, o Dios ha cambiado su palabra. No, Dios, su palabra no cambia lo que he dicho. Si el hombre, la cabeza, el líder, por la razón que sea, pierde el liderazgo, pierde el rumbo, o interrumpe, aunque sea un hombre de Dios, no estoy hablando aquí de pastores mundanos o pastores, bueno, en fin, descarriados, que puede haberlos también, pero estoy hablando de hombres de Dios que puede ser que por algún momento en su vida, por alguna temporada, hayan perdido la visión de su liderazgo, y de hecho hay muchos, hay muchos pastores que empiezan con un gran temor de Dios, pero luego se enamoran más de la iglesia, se enamoran más del redil, que de Dios, que de la obediencia hacia Dios, hacia el liderazgo, y dejan de enseñar lo que tienen que enseñar, dejan de decir lo que tienen que decir por temor a que los maten. ¿Que los mate quién? La congregación. ¿Cómo? Pues expulsando al propio pastor, o que la congregación se vaya porque el pastor ha tenido miedo de que le maten, así como pasó con el caso de Abraham, ¿sí? Entonces omiten los mensajes de parte de Dios, que Dios está demandando para cada temporada, para cada tiempo, para cada propósito, y empiezan a omitir, empiezan a remitir su liderazgo, y solo empiezan a hablar de cosas que a la gente le gusta escuchar, de mensajes motivacionales y de palabras suaves y de enseñanzas suaves, y no hablan
y no hablan lo que Dios está demandando en el momento de que hablen. Abraham tenía que haber tomado el liderazgo en ese momento y decir, no puedes tocar a mi mujer porque hay una promesa de 1000 generaciones dentro de su vientre. Dentro de su vientre hay una promesa de tú no puedes tocarla. Eso tenía que haber dicho. Sin embargo, él por temor, él lo cayó. Hoy en día, como he dicho, esto sucede. Esto sucede. El temor de ser expulsado, de ser que la gente se vaya, las congregaciones, las iglesias se queden vacías, pues dejan de decir lo que tienen que decir, dejan de predicar lo que tienen que predicar y ante esta ausencia de liderazgo, pues entonces Dios ha permitido pues que muchas mujeres lo hagan y lo hagan bien, de hecho mejores que muchos hombres, en muchos casos, no siempre, también obviamente también hay de todo, pero en muchos casos mujeres que lo hacen casi mejoran o superan al hombre en cuanto al liderazgo y en cuanto a la capacidad y la autoridad para predicar el evangelio con denuedo, ¿no? sin temor. Y este es el motivo. Este es el motivo que yo considero que es lo que está sucediendo y porque efectivamente vemos mujeres en el ejercicio de este llamado del pastorado. Ya por último, ahora sí termino con esto, voy a poner un pasaje que es bastante duro este pasaje, pero lo hago con la única intención de hacer reflexionar, hacia algún pastor lo escucha, algún líder, algún predicador lo escucha, al menos como mínimo que le haga reflexionar. Esto no lo voy a decir yo, lo va a decir la escritura misma. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y los pusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Bueno, tremendo. Este pasaje la verdad que es muy duro de escuchar según el oído de quién, o no será duro, también porque el pasaje comienza hablando acerca de los pastores de Israel. Y aquí es donde viene otro asunto que ahora no voy a entrar en él, donde igual que el asunto del pastorado, igual que el asunto de la Trinidad, igual que el asunto de la ley y como el asunto del infierno, que si existe o no existe, en fin, que si el Shabbat, que si hay que guardarlo, en fin. Igual
como hemos comenzado a ver la película, nosotros, los que nos llamamos o nos hacemos llamar cristianos, hemos empezado a ver la película por la mitad, pues bueno, no, cuando se lee este pasaje y el Señor comienza diciendo, oíd pastores de Israel, pues claro, nos han enseñado o hemos aprendido, viendo la película por la mitad, de que bueno, esto no tiene que ver con nosotros porque nosotros no somos Israel. Por lo cual, si está llamando a los pastores de Israel, esto tiene que ver con, no me siento aludido, porque esto tiene que ver con otro pueblo, con otra gente que Dios en un momento rechazó y los tiene ahí hasta que Él vuelva otra vez a trabajar con ellos y vuelva otra vez con ellos, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos los gentiles, somos el pueblo, un pueblo injertado, un pueblo adoptado, y bueno, en fin, no nos alude a nosotros. Pero esto todo tiene que ver con el mismo principio. Hemos empezado a ver la película por la mitad y no nos hemos dado cuenta de que somos ese único pueblo, el único, porque eso que hemos leído en Génesis habla de dos linajes, solamente dos linajes. Uno que es proveniente de la mujer por medio de la semilla de Adán, que es el pueblo de Dios, y otro que es la semilla o la simiente de la serpiente que Satanás implantó en el vientre de Eva, del cual provienen todos esos enemigos de Israel, todos esos pueblos que dice Jesús que no pueden oír su voz y que Él al final de los tiempos los va a poner a la izquierda, dice que los va a mandar al fuego eterno, destinado o creado para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Entonces, teniendo en cuenta de que solamente hay dos linajes, no tres, no cuatro, pues nosotros no podemos ser un pueblo distinto, porque si somos un pueblo distinto, entonces estaríamos diciendo que pertenecemos al otro linaje. O sea, si no somos del linaje de Adán, en este caso por medio de Set, si nosotros no somos, y si somos de Set, entonces provenimos de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no se le cambia el nombre de Israel, que se convierte en el pueblo de Israel, ¿no? Y si decimos que no, entonces automáticamente, contradiciendo Génesis 3.15, estamos diciendo que somos del otro linaje, entonces ese linaje que Dios dice de la semilla de la serpiente, que Él, dice Juan que esos árboles que te les trata como árboles, van a ser cortados y echados al fuego. Entonces, vemos cómo aquí este pasaje, llamándole Dios la atención a estos pastores, y pueden pensar que este es un asunto que se remonta solamente a esa época. Pues no, esto es algo profético. Esto está en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro profético. Por lo cual y sobre todo el capítulo 34 es totalmente profético. Tiene que ver con los tiempos del fin, con estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Eso que ciertamente también ocurría en aquella época, porque Dios utilizaba estas palabras para situaciones que sucedían en el momento, pero las utilizaba como proféticas para situaciones futuras, en este caso de los tiempos del fin. Sí. Ezequiel es totalmente profético, el libro de Ezequiel. Todo el libro de Ezequiel, pero especialmente a partir del capítulo 34, todo tiene que ver con los tiempos del fin. ¿Sí? Entonces, vemos cómo, ciertamente, lo digo con mucho respeto, los pastores, muchos, no voy a generalizar, si es que hay siervos de Dios dedicados de verdad, sin temor, a apacentar el rebaño que se les ha sido encomendado, pero no así todos. Ahí esto me hace pensar en el pasaje de cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Jesús siempre era, apacienta mis ovejas. Pero yo me imagino a Pedro, y esto tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, a Pedro contestándole cuando Pedro dice, sí, pero la estoy apacentando, pero es que ahora estoy preparando el redil, estoy preparando el sitio para que ellas duerman. Y el Señor otra vez contestándole, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y Pedro otra vez contestándole bueno, Señor, pero no ves que estoy buscando el alimento, la comida, estoy preparando el alimento, apacienta, cuida de mis ovejas. Bueno, esto se está reflejando hoy así, de esta manera, en estos tiempos modernos que vivimos. El Señor sigue diciéndole a sus pastores de Israel, a estos líderes, apacienta mis ovejas, cuiden de mis ovejas. Sin embargo, ellos están tan ocupados con la obra, tan ocupados con el redil, están ocupados de ponerlo bonito para que las ovejas cuando lleguen esté todo bonito, esté calentito o esté frío, se hace calor. Pero no van a buscar, no están pendientes de la oveja que se va, aquella que el pastor es capaz de dejar a los 29 para ir a buscarla. No solamente eso, sino que mientras preparan ese redil, y se van cuidando tanto de ese redil, pues se va una,
se van 2, se van 100. Pero claro, como vienen otras, se van 5, llegan 5, o llegan 4, o llegan 10. Y como siempre, y eso es lo que vemos en las congregaciones actuales, donde constantemente hay una renovación, a pesar de tantos llamados que se hacen semanalmente y tantas conversiones, entre comillas, tengo que decirlo, que se hacen semanalmente, ya teníamos que tener un templo del tamaño de un país entero. Sin embargo, vemos que el templo, el local permanece del mismo tamaño y la gente continúa haciéndola porque las ovejas se van, pero como los pastores saben que así como las que salen o las que entran por las que salen, pues no hay una preocupación, no hay un cuidado, no hay pues eso, no hay una obediencia a eso de apacentar a mis ovejas, no apacentar el redil, es apacentar a las ovejas. Las ovejas se descarrían porque se han preocupado más de sí mismos, de su reputación, y bueno, que ahora son las ovejas las que tienen que buscar cuando salen y son devoradas por las fieras, como dice este pasaje. Entonces son ellas las que tienen que ir a buscar sanidad, no es el pastor que va a buscar a las ovejas para ponerla en el hombro, para sanar a la perniquebrada, como dice aquí el pasaje. No, son las ovejas ahora las que tienen que salir cuando son heridas cuando, espiritualmente hablando, y aunque algunas veces físicas. Y entonces están estas fieras salvajes donde estamos en el mundo que vimos, donde cada uno va a buscar su alimento por su propia cuenta, como dice el mismo pasaje, que el Señor dice que les quitará el derecho y que Él las alimentará, ¿sí? Pues ahora las ovejas pues salen en busca de su propio alimento y en eso caen en garras, en muchas de ellas caen en garras pues de depredadores, en este caso de falsos predicadores, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque el que tenía que apacentarlas estaba tan ocupado, donde se ha vuelto más importante el redil que las ovejas, ¿sí? En fin, con esto termino y espero que sirva solo a modo de reflexión y no a modo de señalar y de culpar a nadie o de juzgar a nadie, porque Dios es el que juzga. Él es el que, ciertamente Él juzga desde arriba. Él contempla, ¿no? Y mira, sobre todo mira al corazón. Mira el corazón de por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos. Él sabe cuando alguien realmente apacienta a sus ovejas y cuando alguien se apacienta a sí mismo. Él sí que lo sabe. Nosotros también deberíamos saberlo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero el que lee, que entienda.